Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el ministerio Conéctate a Jesús. Hoy día queremos presentar de la serie Feliz para Siempre, o El Camino a Cristo, el deseado de toda la gente. Capítulo 2. El pueblo elegido. Nuestro versículo clave. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos estudiar el plato fuerte del día. El deseado de toda la gente. Capítulo 2. El pueblo elegido. Oramos, buen Dios, para que las lecciones que se encuentran en este capítulo nos puedan fortalecer en nuestro crecimiento espiritual. Y que las decisiones que tomemos sean influenciadas por este estudio. En Jesús, oramos por los nuevos creyentes. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo elegido. Primera pregunta. Según el párrafo 2 de la página 19, ¿cuáles fueron las 3 razones por las cuales Dios eligió a Israel? Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Primero, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. Perdón. Segundo, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Tercero, deseaba que fuese como fuente de la salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Y cuarto, debía revelar a Dios entre los hombres. Me preguntas cuáles fueron las 3 razones por las cuales Dios eligió a Israel. Primero, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. También los llamó como símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. El pueblo de Israel debía ser la voz de Dios en la tierra. Él deseaba que fuesen como fuente de salvación para el mundo. Por ello,
debía revelar a Dios ante los hombres. Segunda pregunta. En la página 19 del libro El deseo de toda la gente, párrafo 2, Dios eligió a Israel para revelar a Dios ante los hombres. Según Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cree usted que está revelando a Dios ante los hombres? Si su respuesta es negativa, ¿qué cambios debe realizar en su vida para revelar a Dios ante las personas que le rodean? ¿De qué maneras, como cristiano, puedes dar a conocer a Jesús al mundo, a tu comunidad? Esta es una pregunta personal, por lo tanto la respuesta es privada. Pregunta número 3. Una vez que entraron a la tierra de Canaán, ¿cuáles fueron los errores que cometieron los israelitas? ¿Cómo puede evitar cometer los mismos errores que cometió Israel? Mateo 23:37 y Lucas 13:34. Además, segunda de Crónicas 7:14. Mateo 23:37 y Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos paganos. En vano Dios les mandaba advertencia por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. ¿Cómo evitar caer en el error de los israelitas? Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Y si hubieran andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y para renombre y para gloria.
Deuteronomio 26:19. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Deuteronomio 28:10. La gente oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Deuteronomio 4:6. Número 5. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse, sino por medio de continua adversidad y humillación. Me preguntas, una vez que entraron a la tierra de Canaán, el pueblo elegido, ¿cuáles fueron los errores que cometieron los israelitas? Y me preguntas cómo puede evitar cometer los mismos errores que cometió Israel. Tú eres el pueblo elegido. Tú eres el Israel moderno. Los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. ¿Cómo evitar caer en el error de los israelitas? Hay una sola forma: siendo fieles a Dios y andando en los caminos de la obediencia. Pregunta número 4. ¿Cómo Dios logró que el pueblo de Israel difundiera la luz de la verdad entre las naciones? Primero, fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersaron por tierras de paganos. En la aflicción muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas en los sauces y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio, y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Hago un comentario acá en la primera parte. No puedo pasar por alto esta observación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y estando allí en Babilonia, los paganos que vivían en Babilonia conocieron de la existencia del Dios verdadero, porque el pueblo de Dios se mezcló con ellos, aún en calidad de esclavos, aunque estaban en calidad de esclavos. Yo no sé en calidad de qué estás tú ahora mismo. Puede que esté en calidad de enfermo en un hospital,
Puede que estés en calidad de privado de libertad en un centro de socialización, pero eres hijo de Dios y estás allí para dar a conocer quién es tu Padre. En la aflicción, muchos de los israelitas renovaron su fidelidad al pacto con Dios. No, no creas que la condición en la que te encuentras no tiene un propósito divino. Yo no sé en qué aflicción te encuentras. Yo no sé cuál es tu situación, pero cualquiera sea tu situación, Dios tiene el control de ella. Y si la ha permitido en tu vida como hijo de Él, es porque hay un propósito detrás de ella. Tú eres el pueblo elegido. La luz de la verdad resplandecerá donde quiera que te encuentras. El conocimiento de Dios se difundirá donde quiera que te encuentras. Donde quiera que te encuentres. Porque tú eres reflejo de la luz de Dios. Tú eres el espejo que el Señor utiliza para darte a conocer al mundo. Número 3. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un redentor. Allí en ese hospital donde tú te encuentras, o allí en ese centro de resocialización donde tú te encuentres, allí en ese barrio donde tú te encuentres, hay observadores que te están viendo. Gente que no conoce lo que tú conoces y que observándote a ti, conocerán el significado del evangelio que tú predicas, porque el evangelio es poder de Dios. Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y a observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que estos y su pueblo pudiesen recibir la luz. Vez tras vez los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía de Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Me preguntas, ¿cómo Dios logró que el pueblo de Israel difundiera la luz de la verdad entre las naciones? No era este el método que el Señor hubiese escogido si se le hubiera dado a él a elegir. Pero no tuvo otro remedio. El Señor nunca ha querido que sus hijos sufran, pero sí, por la decisión que sus hijos escogen,
por la decisión que sus hijos deciden, por el camino que sus hijos escogen, por amor a ellos y respetando su decisión, el Señor convierte sus tristezas y sus aflicciones en instrumentos para el cumplimiento de la misión y la salvación de sus hijos. En la aflicción, número 1, muchos renovaron su aflicción al pacto con Dios. Número 2, la luz de la verdad resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. En ese hospital donde tú estás, no hubiesen conocido a Dios si no hubiese sido por tu aflicción, si no hubiese sido por la enfermedad que te llevó allá. Tú eres ministro de Cristo en ese lugar. Más de un sincero observador de los ritos paganos, de religiones paganas, aprenden de ti el significado del ceremonial divinamente ordenado. Cada vez que tú tienes la ceremonia diaria, el culto matutino y el vespertino, allí donde te encuentras, cada vez que abres tu Biblia, cada vez que compartes una porción de ella con los que tienes al lado, ellos aprenden. Dios te está utilizando para que ellos con fe acepten la promesa de un Redentor. El Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes. El Señor te puso delante de un juez para que tú fueras testimonio, no para que tú fueras salvo, sino para la gloria de Dios. Y al darle la gloria a Dios, el Señor te recompensa con su elección como hijo suyo. El resultado del darle la gloria a Dios es porque eres hijo de Él, porque Él te escogió como su pueblo. Tú no reflejas la luz porque has aceptado ser hijo de Dios. Tú reflejas la luz porque Dios te llamó como hijo suyo. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Una vez más, los que ahora están frente a ti tendrán que reconocer y han tenido que reconocer que tú eres diferente. Porque Dios
se refleja en ti. Pregunta número 5. ¿Qué aprendió el pueblo de Israel a raíz del cautiverio babilónico? Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Número 2. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Número 3. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio eterno a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron, la restricción dada por Moisés, para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos se consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Me preguntas, ¿qué aprendió el pueblo de Israel a raíz del cautiverio babilónico? Primero, por el cautiverio babilónico los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Segundo, sufrieron por la opresión de los enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Tercero, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Cuarto, reunían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. Quinto, no llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. Sexto, finalmente edificaron un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Pregunta número 6. ¿Cómo se corrompió el ceremonial religioso del pueblo judío y cuáles fueron los resultados? Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y los escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y estas penetraron en su ceremonial religiosa. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista muchos de los que enseñaban el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de él y había estado lleno de vitalidad
y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron de vista, perdieron la vida espiritual de su ceremonial y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos. Y en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban, a fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su autoridad con la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Me preguntas, mi querido hermano, cómo se corrompió el ceremonial religioso del pueblo judío y cuáles fueron sus resultados. Ellos estaban en cautiverio, pero al obtener la libertad, en vez de seguir las instrucciones divinas, que los protegió y los cuidó durante su cautiverio, donde fueron luz para los que no conocían el evangelio. Mientras estuvieron en cautiverio, fueron luz. Y al obtener la libertad, ¿qué les ocurrió? ¿Qué pasó con la ceremonia? Después de regresar de Babilonia, donde habían estado cautivos, dedicaron mucha atención a las instrucciones religiosas. Se erigieron en las sinagogas en donde se explicaba la ley. Se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia juntamente con las artes y las ciencias. Estos medios de corrupción durante el cautiverio, estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio muchos de los pueblos habían recibido ideas y costumbres paganas y estas penetraron en su ceremonial religioso. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaban el ritual. Los judíos perdieron de vista mucho espiritual, perdieron la vida espiritual de su ceremonia y se aferraron a las formas muertas. ¡Qué combinación! Al comparar con las ideas, pregunta número 7, y costumbres paganas penetraron el ceremonial religioso del pueblo judío, ¿cree usted que en nuestros días haya pasado lo mismo en nuestros cultos de adoración? Podría ser que hemos perdido la vida espiritual de nuestras ceremonias y nos hemos aferrado a las formas muertas. Isaías 1, 4, 11 y 13. Nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. La nueva luna y sábado
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Isaías 1, versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud. Restituid al agraviado, perdón. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán. A ser blancos como la lana. Apocalipsis 3:15 al 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancos para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Me preguntas, al comparar cómo las ideas y las costumbres paganas penetraron el ceremonial religioso del pueblo judío, ¿cree usted que en nuestros días haya pasado lo mismo en nuestro culto de adoración? Podría ser que hemos perdido la vida espiritual de nuestras ceremonias y nos hemos aferrado a las costumbres muertas. La respuesta, mi querido hermano,
es de carácter personal, porque tú eres el pueblo elegido. Yo soy el pueblo elegido. Al leer las citas que aparecen en la página inspirada, debo revisar mi accionar y debo autoevaluar mi proceder. Isaías me dice a mí, no a ti. En el capítulo 1, los versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Esto es para mí. Si usted lo quiere tomar para usted, gloria a Dios. Pero es Dios el que me dice a mí, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Repito, mi querido hermano. Dios me está hablando a mí. Si usted quiere involucrarse y aceptar lo que Dios me dice a mí, como receptor, recuerde que el pitcher no es su hermano moreno. Hay un solo pitcher y se llama Jesucristo. Yo soy un receptor. Dios me lanza a mí la bola. Yo la recibo en su nombre. Dios no se equivoca cuando dice, dejad de hacer lo malo. Te pregunto, mi querido hermano, si tú crees que Dios se equivoca, entonces no te sientas aludido. Pero si sabes que Dios no se equivoca, gloria a Dios. La cita termina diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grama, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pregunta número 8. ¿Cómo Satanás fue preparando al pueblo elegido para rechazar al Salvador? Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos, luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar sus conceptos, su concepto del carácter de Dios.
y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber, que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba, Satanás no guardaba la ley. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pueblo, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba toscando el freno. Dicho de una caballería, morder el freno. Bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la decisión de descensión, o sea, no estar de acuerdo con la oposición de los demás interna. Se le había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho o soborno, y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido o corrupto. Sin embargo, los sacerdotes poseían un gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el corazón mismo de la nación. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos del poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo espiritual, su visión
Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Me preguntas cómo Satanás fue preparando el pueblo elegido para rechazar al Salvador. Pregúntame cómo Satanás está preparando el pueblo elegido de Dios hoy para que se cumplan los mismos, para que rechacen al Salvador. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. Hoy día existe lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Dicho evangelio no tiene otro fin que cumplir el propósito de Satanás, que el pueblo de Dios rechace al Salvador. ¿Qué tienes tú?, me preguntó un hermano. Perdón, me preguntó un judío. Luego de tantos años que le hayas dedicado a Dios. Mira lo que yo tengo. Almacenes, negocios, casa, tierra, carros. Yo lo miré. Y con la Biblia que tenía en mi mano, la cual estaba tratando de venderle, mi corazón se entristeció. Porque el propósito de Satanás se cumplió en el pueblo de Israel. Y no se cumplirá en su iglesia hoy día. Porque él no puede tocar a los que han sido elegidos por Dios. No le es posible engañar al pueblo de Dios. Resumen. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En su este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué crees que lo que estás haciendo es justamente lo que Dios quiere que hagas? Los judíos habían esperado la venida del Salvador por más de 1000 años. El pueblo de Israel moderno está esperando la venida del Salvador desde 1844. Más de 100 años. Durante este tiempo, el pueblo de Israel moderno ha cifrado
su gloriosa esperanza en la venida del Señor. Por eso en nuestro nombre como pueblo de Dios moderno, por eso enseñamos la venida del Señor. Con cantos, con profecías, con seminarios, con ritos en el templo, con oraciones familiares, con cultos matutinos o cultos vespertinos. Por eso somos parte y nos decimos que somos parte de un pueblo de Dios. Pero déjame preguntarte, ¿estás seguro que todo lo que estás haciendo no tiene motivos egoístas? ¿Qué estás buscando cuando alabas a Dios? ¿Qué estás buscando cuando te paras en el púlpito? ¿Qué estás buscando cuando desde la plataforma cantas o presentas una lectura bíblica? ¿Qué esperas que ocurra cuando bajas de la plataforma? ¿Qué estás buscando cuando atiendes las necesidades de tu prójimo? ¿Cómo te comportas cuando aquella persona a la cual le ayudaste no muestra en ningún grado, ningún mínimo grado de agradecimiento? ¿Cómo te comportas cuando aquel a quien rescataste te da la espalda? ¿Estás seguro que todo lo que estás haciendo tiene como centro a Jesucristo? ¿O estás tú en el puesto de Jesús? Más de 1000 años estuvieron anunciando la venida del Mesías. Y cuando el Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Se repetirá la historia? ¿Estás en la iglesia o estás en Cristo? No necesariamente porque estés en la iglesia estás en Cristo. Pero lo que sí es cierto es que si estás en Cristo, estás en su iglesia. Él tiene ovejas en otro redil. Porque el estar en Cristo implica ser parte del pueblo de Dios. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura. Y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. No vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando al venir a Cristo? Seguro que estás buscando la gloria de Dios o la gloria tuya.
Respóndele a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, usted nos eligió como pueblo. Te queremos pedir perdón, Señor, por no haberte representado con dignidad. Sabemos, oh Señor, que tenemos una misión que cumplir, independientemente de la situación en la que nos encontremos, porque somos el pueblo elegido. Y eso debemos demostrarlo, donde quiera que estemos, en todo momento y lugar. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que nunca olvidemos, oh Dios, que somos el pueblo elegido. En Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un gozo extraordinario. Solo te recuerdo que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Te esperamos el próximo viernes para cuando estudiaremos el capítulo 3 del deseado de toda la gente. Gracias por esta hora que nos ha prestado. Cada viernes estaremos una hora de 7 a 8 de la mañana estudiando el deseado de toda la gente. Puede ser de 7 a 8 o de 8 a 9 como hoy. Pero usted por allí. Trataremos en lo más posible de estar listos para atender esta hora especial del deseado de toda la gente a tiempo. El Señor le bendiga. Bendiciones.